de ver cómo en Carta Abierta habita un pensamiento especulativo, anticipatorio, que programa y le da, podríamos decir, contenido a los programas de propuesta al gobierno y demás. Es un trabajo verdaderamente laborioso, a veces aburrido, tedioso, porque muchas veces hay una mortificación del lenguaje, pero lo aceptamos de buen grado, celebramos eso. ¿Por qué? Por la coyuntura, digamos así. Por ejemplo, Cristina dice, Cristina piensa, Cristina razona, ¿no es cierto? Es curioso que alguien sepa con claridad lo que Cristina piensa, sí lo que dice, más bien lo que interpreto de lo que dice, etcétera, etcétera. Este carácter especulativo también le da un gran placer, podemos decir, y una búsqueda permanente de salidas y razonamientos y lógicas que se ponen en juego. Alrededor de esto siempre me interesó, y quiero plantearlo, que yo no tenía una respuesta cuando trataba de explicar alguna vez, especialmente a los compañeros europeos, ¿no es cierto?, incluso de la izquierda, qué era el peronismo. Entonces uno empieza a leer rápidamente, llegar a la conclusión, entonces es fascismo. ¿No? Era el fascismo. Era muy difícil discutir verdaderamente, porque es difícil concebir una nominación o un nombre de algo que tenga adentro su contrario. Es decir, que el contrario está dentro del peronismo, y por si fuera una figura topológicamente muy difícil, no hay ni adentro ni afuera, porque efectivamente también hay oposición afuera. Con lo cual, es una lógica, podemos decir, muy curiosa la que crea el peronismo, ya que tiene su oposición adentro. Al respecto de esto, entonces, es muy complicado y difícil discutirlo y debatirlo, pero creo interesante porque también tenemos que ver qué pasa con esto. A menos que, lo voy a decir, por más que es totalmente discutible, a menos que se diga que Menem no era peronista, Menem era peronista, a menos que se sostenga eso, ¿no es cierto? Y no podemos decir que el kirchnerismo no es peronismo y se representa menemismo, kirchnerismo. Es decir, que esto que se sucede debe tener algún punto de ruptura, y lo está teniendo con el gobierno popular, nacional y popular que tenemos en este momento. Sí, y ahí viene el problema del proyecto, y tomo la palabra estrategia, porque la estrategia no es solamente lo que el otro tiene que hacer, sino cuál es el punto de soporte para nuestro proyecto. Nuestro punto de soporte, y esa es mi posición, así la planteo el debate, es que el kirchnerismo tiene que forjar de tal manera su proyecto nacional y popular que haga imposible el retorno del neomenemismo y del neoliberalismo. El kirchnerismo entonces desgarra de esa manera algo dentro de la historia, forja algo que verdaderamente es, podríamos decir, el orientador de todo lo que podamos decir. Dentro de eso podemos decir todo. Quiere decir que esta es la opción y este es el combate. Dentro de esto, por supuesto que esto se hila en cientos de posibilidades, entonces tal alianza o tal hecho, tal cosa. No quiero entrar en ese plano. Simplemente decir, si esto va a ser el retorno, realmente deja de ser interesante este espacio y esta polémica. Este espacio tiene sentido si ahonda en lo que se dijo, que es el descolgar el retrato de Videla, el homenaje a los compañeros de Ledesma, y no es una redención la de los años 70, la recuperación de sus principios de igualdad y de justicia en la forma actual del kirchnerismo. Es decir, todo esto me parece que funda una responsabilidad de la sociedad civil. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Qué se ha hecho en Carta Abierta el debate que hace un par de meses apasionaba, o no sé cuánto apasionaba, sobre el problema de la ley del aborto? ¿Qué pasa que nadie vuelve a tomar el tema de la ley del aborto? Es que el gobierno no le indicó, y entonces todo aquello que el gobierno indica
la sociedad civil lo deja caer. Simplemente quiere decir que todavía tenemos muy debilitada la sociedad civil, que todavía nosotros no tenemos el grado de decisión, de militancia, de compromiso que decimos tener para llevar esto y poder plantear este debate más allá de que el gobierno diga, bueno, te guiño un ojo o no te guiño un ojo. Y es tampoco carta abierta el lugar donde pueda pensarse las categorías políticas con eso que solo se llama política. Ayer mismo en la Comisión de Economía, un fiscalista, un compañero Ero, nos decía, muy simple, cuando empieza la recesión, los pagos a los tributos se reducen mucho más notablemente que la desaceleración de las ventas. ¿Qué quiere decir? Que el factor psicológico del cagazo que les da les hace pagar ya de entrada menos impuestos. Es muy curioso estos factores que no pertenecen aparentemente al campo político, como puede ser al agradecimiento, el profundo agradecimiento, y no voy a discutir en absoluto la figura de Moyano, Dios me libre y guarde, pero voy a recordar la época en que era un amigo y que nos apoyó en la 125, porque si Moyano hubiese estado en contra nuestro, otro sería el cantar de lo que pasa en la patria. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo y decirle adiós a ese compañero que hasta ayer estuvo con nosotros y hoy marcha hacia otro sentido, otro destino político, simplemente porque éste ha superado lo que es posible para él de admitir. Entonces, esta es otra dificultad que tenemos nosotros para reflexionar sobre lo que llamamos política. En fin, compañeros, esto es lo que más o menos quería plantear. Tengo la seguridad de que si nosotros apostamos por la continuación, la profundización, si se quiere, volviendo a recuperar esa palabra, de este proyecto, podemos realmente celebrar una época que no voy a temer en llamar de felicidad para cada uno de nosotros.